Buenos días, chicos, Buenos con días, todos. profe. ¿Cómo les va? Un gusto verlos nuevamente. Vamos a iniciar nuestro día de labores, como siempre, pues poniendo nuestro corazón, nuestras acciones, nuestros pensamientos en manos de nuestro Padre del Cielo, de Jesús. Pedirle a Él que nos acompañe, nos ilumine, nos guíe, nos proteja y sobre todo, pues, siempre esté pendiente de cada una de nuestras cosas, ¿no? También pues agradecerle por la vida, por nuestro espacio, por nuestra familia, por la casa, por todas aquellas cosas que tenemos para nosotros, ¿no? Así que disponemos nuestro corazón y vamos a empezar nuestra oración. Oración de la mañana. Recordemos que siempre es bonito iniciar una jornada de trabajo, de labores, de estudio, pues agradeciéndole siempre al Señor, ¿no? Por todas las cosas que nos da siempre. Nuestro día va a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Participemos todos de la oración del día, chicos, por favor. También no olvidemos que estamos aún en el mes de noviembre, que es el mes de todos los santos. Recordamos pues todos los días a un santo que cada uno de ellos pues con su ejemplo y su entrega, su fe intacta, ¿no? Hacia lo que Jesús quiere para nosotros, pues entregaron y ofertaron su vida para los demás. Cada uno de ellos hizo algo que Dios lo vio bien, lo vio bueno, ¿no? Para que puedan ser considerados santos. Hoy vamos a saber un poco de la vida sobre el santo San Antonio de Padua. Si yo les leo la lectura y ustedes por favor reflexionan y escuchan desde casa. Una frase de San Antonio de Padua fue: si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones duros. Si lo invocas, endulzas las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. Nació en 1195 en Lisboa, Portugal. Se llamaba Fernando de Huilóes y Taveira de Acevedo. A los 25 años adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano. A los 15 años ingresó a los canónigos regulares de San Agustín. 10 años después ingresó a los frailes menores franciscanos. Decidió ingresar a los frailes menores para predicar a los sarracenos y estaba dispuesto a morir por amor a Cristo. Se fue a Marruecos, pero una severa enfermedad lo obligó a retornar. Tenía una voz clara y fuerte, talante, imponente, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros. Fue testigo de una aparición del niño Jesús a quien sostuvo en sus brazos. Por tal motivo, en las imágenes del santo se le representa junto al niño. En la ciudad de Padua, Italia, un joven de nombre Leonardo pateó a su madre en un arranque de ira. Arrepentido confesó su falta a San Antonio, quien le dijo: el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado. Leonardo corrió a casa y se lo cortó. Enterado de esto, San Antonio tomó el miembro amputado del joven y milagrosamente lo reunió a su cuerpo. Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido y aún en la actualidad es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos. León XII lo llamó el santo de todo el mundo, porque por todas partes se puede encontrar su imagen y devoción. Es patrón de los pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Muy bien, chicos. Si un poquito analizamos la frase de él, ¿no? Que casi encierra todo lo que acabamos de leer. Si predicas a Jesús, Él ablanda corazones duros. Si lo invocas, endulza las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. O sea, Jesús
Dios para San Antonio de Padua, pues era toda su inspiración, todas sus acciones, todo lo que él hizo, todo lo que él ofrendó, lo hizo pensando en Jesús. Teniendo a Jesús en su mente como su guía, como su luz principal. Tanto así, pues, que le dio el don de hacer milagros, ¿no? De curar enfermos, inclusive como acabamos de mencionar, pues, a una persona que amputó su pierna por un pecado que cometió por haber pateado a su madre. Él unió su miembro al cuerpo, ¿no? Aumentando de membrana. Y eso, pues, lo sabemos o está escrito porque en ese año de 1195 que él nació, pues ya habían escritores, ¿no? Entonces son santos que son milagros que realmente sucedieron, no es porque se está suponiendo que pasó, son milagros que fueron comprobados. Por esa razón, pues, lo nombraron santo. A toda aquella persona entregada a Dios que deja de existir y hace milagros, pues, son considerados santos. Así que, chicos, espero hayan entendido bien cuál fue la misión de San Antonio de Padua, su corazón tan noble y tan entregado hacia los demás, ¿no? Muy bien, continuamos, mi querido jóvenes. Como todos los días, como todo buen cristiano, pues siempre tenemos nosotros cosas que pedirle al Señor o que agradecerle. No solamente hacemos nuestras oraciones en pedir, 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 también hagámoslo para agradecerle por todas las cosas que recibimos. Vamos a leer las intenciones que están en la pantalla y luego pues cada uno desde su casa, desde su mente, vamos a hacerle una petición y una intención a Jesús. Para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir santamente. Para que las familias cristianas vivan los valores cristianos, practicando el amor y la solidaridad. Para que por intercesión de todos los santos cese la violencia en nuestro país y el mundo entero. Cada uno de ustedes en sus corazones, chicos, vamos a hacerle una petición, un agradecimiento a Jesús. Tenemos un minuto para hacer eso. Empezamos desde el minuto. Bien, agradecidos y seguros de que Jesús escuchó nuestras oraciones, continuamos nuestra mañana y para poder culminar este momento de entrega, de encuentro con Dios, vamos a hacer la oración que nos hicimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad, pero como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre del cielo, te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy. Con vuestra licencia, pasar este día hoy, no permitas, Madre mía, que por tu inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Esta ha sido la oración del día de hoy. Espero pues hayan podido un poquito tener sus corazones ya abiertos a todas las cosas que Jesús tiene para nosotros, ¿no? Muy bien, mi querido joven. Necesitamos las cámaras, por favor, todos encender las cámaras y a estar atentos al trabajo de hoy. Ya les voy a mostrar. Y ustedes igual ya creo que ya tienen la asignación subida a su modo de lo que corresponde para hoy.
Muy bien, nosotros, el tema que usted siempre está trabajando en proyecto, según lo que le tocó al inicio del año lectivo, pues han hecho un sinnúmero de actividades, ¿no? Que usted debe de ya ir fortaleciendo porque se nos acercamos ya a la exposición, a la casa abierta, como dijo la hermanita, pues tenemos que hacer nosotros muchas cosas y muchas tareas para que podamos entender y aprender y demostrar a los demás, a las personas que nos van a escuchar, lo que hemos aprendido en este momento en este trabajo de proyecto, ¿no? Muy bien. Sí tienen ahí los materiales para hoy, ¿no? Profe, hoy no toca proyecto. Hoy ya no nos toca proyecto. Muy bien. Ok, déjenme observar acá. Tienen toda la razón. Listo, ahora sí. Sí tienen la asignación del día, ¿no? Sí la tienen en su modo. Revisen su modo la asignación de hoy. Sí la tiene. Confirme si la tiene. Yo que tienen la asignación de hoy día. Revise, por favor. No, profe. Está. Profe, me puedo salir un rato y volver a ingresar. Lo que pasa es que no puedo prender mi cámara. Bueno, hágalo. Hágalo. Ya, vamos a observar primero la pantalla y Profe, no luego, está. ya, no se preocupe, y luego les hago llegar la asignación correspondiente. Que está rápido. Primero vamos a mostrarlo con la pantalla e inmediatamente les hago llegar la asignación. Muy bien, chicos. Ya les voy a compartir la pantalla para poder observar lo de hoy. Luego les comparto en su modo para la actividad que vamos a hacer. Para esta noche, déjenme sacar esta. Listo, vamos a iniciar hoy nuestro tema, será nuestro primer tema de formación cristiana de este parcial, ¿no? De este parcial. Mírenme, revisen este tema de aquí, lean por favor. Vamos a hacer hoy el tema de Palestina, la patria de Jesús. Palestina, la patria de Jesús. Vamos a escuchar, a saber, a entender qué nos quiere decir este tema, poderlo comprender, poderlo analizar un poco entre los compañeritos y saber dónde, cómo fue la vida de Jesús. Vamos a leer
esta parte de aquí, le voy a indicar al compañero Pablo que nos ayude con la lectura de esta diapositiva. Gracias, Pablo. Los cristianos confesamos que que en la persona de Jesús de Nazaret se ha revelado plenamente el misterio de Dios. La grandeza y el escándalo de nuestra fe se halla en la humanidad, en la concreción de Jesús. Él vivió en un país concreto, Palestina. Muy bien. Nosotros cuando vemos y escuchamos las lecturas de la Biblia, ¿no? Escuchamos que Jesús vivió en algunos puntos. ¿Alguien puede recordar cuáles son los puntos que siempre narra la Biblia donde estuvo Jesús? Algunos lugares, los nombres. Jerusalén. Jerusalén, uno. Muy bien, yo. Otro. Israel. Belén. Belén. Israel. Vamos a ver si es Israel. Algo parecido. Israel, Jerusalén, Belén. ¿Qué más? Otro sitio, a ver. Nazaret. Nazaret, muy bien, yo. Nazaret. Recordemos que Nazaret, que Jerusalén, que Belén son lugares o son sitios que la Biblia nos menciona donde vivió y donde realizó su vida Jesús, ¿no? Jesús vivió, trabajó, hizo su misión, entregó su vida, entregó su ejemplo de vida en un país determinado que se llama Palestina. En Palestina se encuentra Nazaret, se encuentra Belén, Galilea. Galilea, Jerusalén. En fin, Israel es otro país, ¿no? Israel es otro país que está cerca de Palestina. Pero Palestina es el lugar, el país donde vivió y desarrolló su vida entera Jesús. ¿Alguien sabe dónde queda Palestina? ¿En qué continente queda Palestina? En Asia, en África, en Europa, en América. ¿Dónde queda Palestina? ¿En qué continente? ¿Quién me dice? ¿En qué continente queda Palestina? A ver, rapidito. Mande. En Asia Occidental. En Asia Occidental. ¿Ya lo googleaste? Ya no yo. Muy bien. Palestina, si nosotros vemos en la televisión las noticias, ¿no? Es un país que generalmente vive en conflicto, ¿no? En conflicto territorial. Ya vamos a conocer un poco por qué el conflicto, cuáles son las razones por las cuales siempre vive Palestina en pelea, en guerra, ¿no? ¿Por qué tanta gente muere en Palestina? Siendo esta el lugar donde nació Jesús, haciendo Tierra Santa, ¿no? A pesar de Tierra Santa, pues ahí muere mucha gente a diario, hay mucho bombardeo, ¿no? Mucha gente que se mata con ideologías diferentes. Sigamos. Me ayuda con la lectura, por favor, el chico, la niña Dana Malagón. Gracias, Dana. Buenos días. Si queremos comprender la riqueza del mensaje de Jesús, la grandeza de su persona, su lenguaje, sus comparaciones, hemos de estudiar e intentar conocer cómo era el país de Jesús, cómo era la religión de entonces, qué grupos sociales y religiosos había, qué problemáticas políticas y económicas existían. De este modo entenderemos mejor no solo la persona y el mensaje de Jesús, sino cómo él desborda y trasciende a su misma época para convertirse en centro y clave de la historia humana. Gracias. Me ayuda con la lectura, por favor. Valeria y Espana. Te escuchamos, Valeria. Buenos días. Buenos días. Palestina es un país pequeño, situado en Oriente Medio, a orillas del mar Mediterráneo, que encierra gran variedad de paisajes. En tiempos de Jesús estaba dividido en 3 regiones: Galilea, Samaria y Judea. Galilea y Samaria eran regiones fértiles, mientras que Judea era pedregosa y árida. Muy bien, ya vamos a un poquito a conocer esto de aquí. Sigamos con la lectura.
Me ayuda, por favor, Antonio. Antonio Suárez, te escuchamos. Buenos días. Antonio, lee, por favor. ¿Cuál? Lee lo que está en la pantalla. Galilea es una región montañosa al norte de Palestina, con una fértil llanura bordeando el mar de Genesaret. En su parte montañosa está la población de Naín, Nazaret y Cana. Nada. Sigue. Judea es la región sur de Palestina, la más extensa y la más poblada y pobre de la ciudad principal de Judea, en Jerusalén. Su importancia es en primer lugar religiosa. Ahí está el único templo judío del mundo al que todos deben peregrinar. Muy bien, gracias. Ayúdame, Derly, por favor. Samaria. Samaria está situada entre Galilea y Judea. Es fértil y con alto nivel urbano. Sus habitantes nunca fueron auténticamente judíos de religión, ya que muchos de ellos descendían de colonos extranjeros. Muy bien, miren chicos, en la pantalla tenemos los tres lugares o las tres regiones en las cuales se dividía en la época de Jesús Palestina, ¿no? Galilea, Judea y Samaria. Cada uno de estos lugares pues con diferentes tipos de características geográficas, ¿no? Uno muy fértiles, otro pedregosos, que dice la lectura. Ahora hablamos de montañas, de desiertos, ¿no? Y Galilea, Nazaret. Recuerden que cuando vemos la película, vemos imágenes a veces de la vida de Jesús en televisión, vemos siempre montañas, ¿no? Hablamos de desiertos muchas veces. Entonces, en Galilea, que es una región montañosa, que tiene muchas montañas, mucha piedra, pues es un lugar muy pedregoso, muy desértico. Hace mucha falta el agua. En cambio, Judea y Samaria, pues, tienen mucha tierra fértil donde cultivan, donde hacían los cultivos de los alimentos que se servían en esa época, ¿no? Pues les hago una pregunta a todos, a ver quién me responde de una forma muy sensata. Desde que vino Jesús al mundo, ¿cuántos años han ocurrido? Desde que Jesús llegó al mundo, ¿cuántos años han ocurrido? Han pasado. ¿Quién me dice? ¿Cuántos años tiene Jesús de haber llegado al mundo? 33. 33 años de que Jesús llegó al mundo. A ver, 30. ¿cuántos años han pasado? A ver, repito otra vez. ¿Cuántos años han pasado desde el día que Jesús llegó al mundo hasta ahora? ¿Cuántos años han pasado? 21. 2021 años, ¿no? ¿Quién dijo por ahí eso? 2000. Siglo XX. Es que yo pregunté hace tiempo de él porque hablaba de anteriores años cuando estamos en el año 2021 y recuerdo que me dijeron de que se divide en dos tiempos ya y de que han pasado 2021 años desde que Jesús nació. Muy bien, esa es una respuesta muy cierta. Desde el día que Jesús nació hasta hoy han pasado 2021 años. O sea, la vida de Cristo, la vida se puede decir contada en años, en meses, en minutos, en días, empieza a tener número desde que nació Jesús. ¿Sí? Desde el año que nació, año 1 nació Jesús, ¿no? El 24 de diciembre, año 1. Hasta 2021 han pasado lógicamente 2021 años desde la venida de Jesús. A esa época, desde que nació Jesús hasta la actualidad, se le llama después de Cristo. ¿Sí? A esa época se le llama después de Cristo.
antes de la nacida de Cristo para atrás, se le llama antes de Cristo. Antes de Cristo, recuerde que está Moisés, Noé, están los mandamientos, están los reyes de Egipto, un montón de situaciones religiosas que ocurrieron antes de que Cristo llegara a la tierra, ¿no? Ya Jesús de Nazaret llegó cuando ya estaban conformados ciertos imperios, ¿no? Ya estaban, inclusive ya habían regiones divididas, como observamos hace un momento en Palestina. Entonces, la vida de Jesús, la llegada de Jesús por medio de la Virgen María, ¿no? Nos da el inicio de nuestra vida de calendario, ¿no? Desde el primer día de nacimiento de Jesús hasta la actualidad. Hemos pasado 21 años de que Jesús vino con nosotros. Entonces vamos a seguir compartiendo la pantalla un momentito. Muy bien, me va a ayudar con la lectura, por favor. Ashley Marín, gracias, buenos días. Profe, ¿sí me escucha? Sí, te escucho clarito, muy clarito. Tierra de Jesús. De Galilea era originario Jesús y en Nazaret vivió hasta el comienzo de su vida pública. De ahí que el lenguaje de su plagado de comparaciones agrícolas y pesqueras. También gran parte de sus discípulos eran de esta región. Muy bien, chicos. Esto nos quiere decir que Jesús era de campo, ¿no? Era de campo. Recuerden que las personas que viven en ciudad, las personas que viven en campo, siempre su acento, su forma de hablar, pues es diferente, ¿no? Como manejamos el mismo idioma, pues el acento, los términos, la forma de expresar o decir una palabra, pues varía, ¿no? Entonces, Jesús también tenía ese tipo de características en su acento. Como acabamos de leer, pues su acento era plagado de comparaciones agrícolas y pesqueras, porque él era de un sitio de mar, ¿no? De pesca. Recuerden que la mayoría de sus milagros y de su evangelización, cuando reunía a sus discípulos, pues lo hacía junto al mar Mediterráneo, ¿no? Muy bien. Vamos un poco ya entendiendo lo que significa Galilea, cómo está, lo que es su situación actual, que la vamos a leer en este momento. Me va a ayudar, por favor, con la lectura Génesis. Escuchamos Génesis, buenos días. El Estado de Palestina carece de independencia. Su extensión geográfica se identifica generalmente con los territorios palestinos, cuyos límites son motivo de disputa con Israel. Mucha gente muere en la actualidad por la guerra y disputas de territorio y por la diversidad de pensamientos. Muy bien. Vamos a poner aquí una vez. Mire, actualmente Palestina, Tierra Santa, Tierra de Jesús, está pasando por situaciones políticas, porque ahora todos los países sin excepción, la política mal llevada, la política mal planteada, mal entendida, pues produce conflictos, ¿no? Inclusive hasta muerte, guerra, como la que observamos en Medio Oriente. Generalmente los países donde Jesús realizó su vida pública pasan por ese tipo de situaciones. Mucha gente muere por tener ideales religiosos diferentes. Mucha gente de Palestina actualmente es muy creyente de Jesús, ¿no? Lógicamente, pues es su país, ¿no? Y hay gente que no, hay gente afgana, gente de Afganistán, de otro tipo de religiones que tienen otro pensamiento religioso. Entonces ellos se puede decir, maquillan su pensamiento de guerra en la religión, justifican eso. Y desgraciadamente eso nunca ha parado. Desde la Segunda Guerra Mundial, si ustedes lo han podido leer o estudiar, pues Hitler, que fue el genocida más grande de la historia, desgraciadamente así es, pues él mataba, torturaba y se inventaba formas de matar gente, justificándose que Dios le había pedido que mate a todos los judíos.
Entonces, gente así aún existe. No con el poder que tenía Hitler en ese entonces, pero gente así aún existe que sigue matando. Siguen inventándose armas cuando en Palestina muchos niños no tienen ni para tomar un agua, ni para comerse un pan. Y se ponen a inventar, a comprar armamento, aviones de alta gama de guerra, ¿no? Para poder matar gente. O sea, utilizan sus mismos recursos económicos para matarlos. O sea, es terrible. Palestina se encuentra en un estado de político pues desastroso. Recuerden, muchachos, si nosotros leemos o escuchamos noticias, las mujeres en ese tipo de países son muy maltratadas, son muy discriminadas, no pueden estudiar. Imagínense usted si estuviera en Palestina o en Afganistán y que no le permitan estudiar, no le permitan pensar, opinar. Inclusive le exigen ponerse una vestimenta, un atuendo que a ellos les parece correcto. O sea, usted no puede ponerse un pantalón, ni un vestido, peor, una falda pequeña, como lo hacen aquí ciertas mujeres, por comodidad, por frescura, por costumbre, por cultura. En cambio, allá no, allá la matan. Si en la calle venga una mujer así, pues inmediatamente los afganos, la gente que tiene pensamientos retrógrados sobre la mujer, sobre la liberación de la mujer, pues matan allá, matan sin escrúpulos. Desgraciadamente, el país donde Jesús vivió, donde Jesús evangelizó, donde Jesús hizo su vida pública, donde enseñó al mundo entero por qué vino. En ese país, en ese territorio, pues la gente mata sin escrúpulos. Lo que vemos aquí nosotros, a veces me dice que lo que pasa en las cárceles, pues es algo irrisorio para lo que pasa allá. Allá hay bombas todos los días. Si ustedes ven las imágenes, las ciudades son destruidas, son bombardeadas con gente, con niños dentro de su espacio. O sea, no tienen sentido común ni amor al ser humano, a este tipo de gente, ¿no? Entonces, chicos, es un poco difícil entender y comprender por qué la gente mata en nombre de Dios. Muy bien, mis queridos jóvenes, nos terminamos el Zoom de este momento. Nos conectamos nuevamente para ya poder hacer la actividad de clase con las asignaciones que ya les voy a indicar. Así que nos conectamos inmediatamente, mis queridos jóvenes. Gracias.